fotosintéticos, como las cianobacterias, que van a realizar la fotosíntesis tal igual que una planta superior, ¿no? Lo va a hacer igual que una planta superior. Y tenemos el fitoplancton. Tenemos los consumidores de primer orden, que se conocen como herbívoros, que son aquellos que se van a alimentar de los productores, ¿no? Por ejemplo, tenemos la paloma, tenemos el Víctor Díaz, el saltamonte, etcétera, el caracol, el churo, etcétera, ¿no? Tenemos los consumidores secundarios, son carnívoros que se van a alimentar de los herbívoros, los terciarios que se van a alimentar de los carnívoros, ¿ya? Luego vienen los carroñeros, ¿ya? Y vienen los descomponedores, y va a continuar el ciclo, ¿estamos? Pero recuerden que cuando hablamos de niveles tróficos, ¿cuántas categorías existen? 3. Entonces, aquí nosotros podemos observar los principales, por ejemplo, tipos de consumidores. Vamos a tener dentro de los consumidores, vamos a tener animales omnívoros, ¿ya? Se les dice omnívoros porque son aquellos animales que se van a alimentar tanto de productores como consumidores, o sea, van a comer absolutamente de todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Todo. Por ejemplo, nosotros somos omnívoros, comemos vegetales, comemos animales también, carne, ¿no? Tenemos los carroñeros o necrófagos, por ejemplo, las hienas, los gallinazos, ¿no? Acá tenemos bastante gallinazo, ¿no? Que son aquellos que se van a alimentar de cadáveres de animales sin haber participado en su caza. ¿Qué quiere decir? Que ya lo han encontrado muerto. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando el gallinazo ya ve, o sea, presiente que una especie va a morir porque seguramente emitimos un determinado olor, un aroma que ellos detectan, ¿no? Porque ya están sobrevolando. Yo recuerdo hace muchos años, antes, ¿no? Cuando el mercado era acá en Bellavista, porque ayer el mercado no existía acá el mercado 6, porque todo se concentraba ahí en Bellavista, ¿no? Yo recuerdo cuando fui de compras, estuve caminando y por ahí veo pues un roedor, ¿no? Porque yo, bueno, cuando me acercaba veía que ahí volaban, estaban dando vueltas los gallinazos. Yo decía, buscaría algo debe haber por acá, ¿no? Pero había roedores, me imagino que los comerciantes colocaron veneno, qué sé yo, roedores que estaban ahí todavía en movimiento, pero estaban mal, ¿no? O sea, estaban envenenados. Bueno, pasé, pero a mi retorno ya los gallinazos estaban ahí en grupo consumiendo los roedores. Entonces, por ejemplo, ese tipo de animales, o sea, son carroñeros que se van a alimentar ya de cadáveres, o sea, no van a coger a su presa, estamos de acuerdo, sino de cadáveres ya muertos, ¿no? Ustedes también son igual, ¿no? Cuando los polleros desechan los intestinos ahí en los lugares, ahí están los gallinazos alimentándose también, ¿no? Luego tenemos a los coprófagos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ustedes le llaman al pelotero, ¿no? Al pelotero van a ser aquellos que, por ejemplo, a partir de las heces no van a llevar a alimentarse de las excretas, hacen una forma de una pelota. ¿Alguna vez han visto? No, mis. ¿Nunca? Sí, ¿Han salido al campo? Tenemos que salir al campo, ¿no? Porque cuando yo era niña, el papazo, muy bien. Nosotros le decimos pelotero también, ¿no? El papazo. Muy bien, sí lo conocen, ¿ven? Entonces, ellos, por ejemplo, son coprófagos. Por eso es que cuando uno lo coge van a ver una cantidad de ácaros en sus patitas, ¿no? Hay una cantidad, es infinidad, ¿no? Entonces estos se van a alimentar de excrementos, ¿no? Tenemos a los detritívoros, que van a ser, por ejemplo, las lombrices, milpies, las cochinillas, que se van a alimentar de detritos de materia orgánica en descomposición. Por eso es que las lombrices, por ejemplo, te dicen, esto hay que utilizar para la elaboración de compost, te dicen, ¿no? ¿Sí? ¿Has escuchado hablar? Es que ahí tú vas a colocar toda la materia en descomposición, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un gran problema de los residuos sólidos, pero si yo segregara mis residuos sólidos, es decir, toda la materia orgánica,
digamos, la cáscara de la fruta, las verduras que desecho, la papa, o sea, todo lo que es alimento, yo lo voy a colocar, o voy a hacer en mi casa, por decir, un compostaje, puedo colocar, ahí van a venir las lombrices de tierra, las bacterias que van a llevar a cabo el proceso de la descomposición y estás enriqueciendo el suelo, ¿no? Pero sería lindo que hagamos ese proceso de segregación, pero no lo hacemos, ¿no? Porque no necesitas grandes espacios, lo puedes hacer inclusive fuera de tu casa, en un jardín, ¿no? En el jardín, sin ningún problema realizar el proceso del compost. Y vas a tener ahí nutrientes para tus plantas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar dos tipos de cadena alimenticia, ¿ya? Dos cadenas, tanto estamos hablando del nivel terrestre y vamos a hablar también del acuático, porque no solamente es posible observar cadena trófica en el ambiente terrestre, por eso es que cuando nosotros vayamos a práctica vamos a hacer evaluación tanto de ecosistemas acuáticos como ecosistemas terrestres, ¿ya? Entonces, miren, tenemos aquí en los terrestres siempre vamos a tener a los productores. Puede ser un pajonal, puede ser un bosque, puede ser una pradera, pero vamos a tener a los productores. Árboles de gran tamaño, ojo, pueden haber solamente pura poáceas que forman pajonal, ¿ya? Luego vamos a tener a los herbívoros. Por ejemplo, es posible encontrar a la vicuña como en Pampas Galeras, que es la reserva de... Y vamos a observar extensos pajonales, porque estas vicuñas se van a alimentar de esto. ¿Estamos? Es su alimento. También es posible encontrar al puma, ¿no? Ahí tenemos al puma, que se va a alimentar ¿de quién? De la vicuña, lo va a cazar a la vicuña. Pero no solamente va a quedar ahí el puma, no es que sea el más fuerte, y bueno, no. Ahí vamos a tener a un carroñero. ¿Quién va a ser? El cóndor. ¿Ya? El cóndor. ¿Y cómo se lleva a cabo la cadena alimenticia en el ecosistema marino o acuático? En el mar. Podemos observar, por ejemplo, cadena trófica en la laguna Yarinacocha, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la energía, que esto va a ser captado por el fitoplancton, ojo que es microscópico, no podemos observarlo a simple vista. Luego tenemos al zooplancton, ¿ya? Tenemos al zooplancton, porque el zooplancton va a alimentarse del fitoplancton, ¿ya? No recuerden, el zooplancton se alimenta del fitoplancton, los peces se van a alimentarse del zooplancton, en este caso, por ejemplo, la anchoveta, ¿no? Y luego viene el bonito y luego nosotros comemos. ¿Cómo sería la cadena alimenticia, por ejemplo, acá en la laguna Yarinacocha? A ver, Rocío y Agut, ¿cómo sería la cadena trófica en nuestra laguna Yarinacocha? Serían los peces que están ahí en el lago de la laguna de Yarinacocha, las cuales las personas van y los pescan, mis. Ya, a ver, entonces sería, ¿cómo sería la cadena trófica? Uno, ¿hay fitoplancton o no hay fitoplancton? Sí, mis. Por supuesto que sí hay fito. Ojo, fito vas a encontrar tanto en aguas saladas, en aguas dulces, tanto en aguas tropicales frías y dulces, cálidas también, ¿ya? O sea, en la laguna va a ser posible encontrar fitoplancton. Como existe fitoplancton, va a existir zooplancton. ¿Por qué? Porque tiene alimento, ¿ya? Va a tener para alimentarse. Aquí tendremos, por ejemplo, a la llambina, al shiu, ¿no? Que son peces pequeños, que se va a alimentar del zooplancton. El boquichico podría ser, ¿no? Pero luego vamos a tener a otro pez de gran tamaño que puede ser el paco, puede ser la gamitana, el paiche, que se va a alimentar de este pez, ¿ya? Y nosotros, aquí sería el hombre, que se va a alimentar del paiche, del paco, de la gamitana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están entendiendo esta parte, hijos? Sí, Bastante doctora. sencilla.
¿no? Sí, Entonces, doctora. no olvidemos que van a haber cadenas tróficas terrestres como cadenas tróficas acuáticos, ¿ya? Terrestres y acuáticos. Un momentito, por favor. Bien, entonces vamos a poder encontrar nosotros cadenas tróficas tanto acuáticos como terrestres. Y existe en gran cantidad, así como yo les hemos hecho en la práctica, por ejemplo, las relaciones interespecíficas, intraespecíficas. Si yo observo detenidamente tan solo, mire, tan solo en un árbol o en un área determinada, voy a encontrar cantidad de ejemplos, pero tenemos que ser muy observadores, ¿ya? Tenemos que ser muy observadores, por eso es necesario el campo para estar observando. Y recuerden que todo lo que estamos haciendo aquí en la teoría se hace en la práctica. Si tú estás atento aquí en la teoría, no vas a tener problemas en la práctica, ¿no? Porque yo he visto que cuando ustedes les he tomado en el examen, les he pedido relaciones intraespecíficas, me han puesto unas relaciones bastante extrañas que en mi vida había escuchado, ¿no? O sea, se han inventado, por ejemplo, de hecho, el amensalismo es la relación donde uno se ve perjudicado y el otro es indiferente, ¿no? No sé si se recuerdan la relación negativo y el cero, ¿no? Yo todas las relaciones les he puesto con signos, ¿no? Les he hecho positivo, positivo, negativo, negativo, ¿no? Entonces se han inventado cosas, eso por ejemplo a mí me da a entender de que no están atentos en teoría, menos en la explicación, porque yo les he explicado incluso en el propio laboratorio, en la parte práctica, ¿no? Les explica cómo van a hacer el reconocimiento. Tienen en la parte teórica y no lo han leído, ¿no? O sea, cosas bastante sencillas, por eso es importante que ustedes estén atentos a la explicación en clase, ¿ya? Y estos ecosistemas nosotros vamos a observar, vamos a verlo, porque vamos a ir justamente a hacer evaluación al ecosistema acuático y al terrestre, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a la siguiente semana. Tenemos entonces una diferencia entre la cadena alimenticia en un cadena alimenticia en la parte terrestre y en la marina. La terrestre, las cadenas alimenticias son más cortas, ¿ya? Por lo general son bastante cortos. Por ejemplo, el pasto, el venado, el otorongo, ¿no? Los productores por lo general son grandes, como hierbas, arbustos, árboles, que nosotros podemos observarlos a simple vista. Los productores son comidos parcialmente, por ejemplo, las hojas, las ramas, los frutos, ¿no? Los carnívoros descuartizan a la presa. Los humanos comen herbívoros, comen vacunos, ovinos, o sea, comemos de todo. ¿Estamos de acuerdo? En el caso, por ejemplo, del ecosistema marino, ¿no? Las cadenas alimenticias son más largas, son mucho más largas. Por ejemplo, vamos a tener al fitoplancton, es microscópico. El zooplancton, que también es microscópico. Después del zooplancton viene la pulga de agua.
¿Quién se alimenta de la pulga de agua? El arenque, la merluza, luego recién el humano. ¿Ya? En este caso, en nuestra laguna, vamos a encontrar fitoplancton, vamos a encontrar zooplancton. Si no vamos a encontrar la pulga de agua, vamos a encontrar el camaroncillo. De ahí vamos a encontrar, por ejemplo, al chuy, al ractacara o cualquier tipo de bagres, ¿no? Y luego vamos a tener a los peces de gran tamaño, al paco, la gamitana, y vamos a comer también nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los productores por lo general son microscópicos, porque no podemos observarlos a simple vista, por lo general, por eso se llama de fitoplancton. Ahora, pueden haber excepcionalmente algas de gran tamaño que podemos observarlos a simple vista, pero por lo general son microscópicos. Los productores son comidos, los productos de los productores son comidos totalmente, aquí son parciales. ¿No? Por ejemplo, época de mango voy a comer mango, pero acá no, es totalmente, ¿ya? Los carnívoros son más grandes que la presa. El pez grande se come al pez más pequeño. Y los humanos comen carnívoros como la merluza, el salmón, el atún, ¿no? Nosotros acá comemos, por ejemplo, el pez como el paco, la garitana, el boquichico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro la diferencia entre una cadena trófica terrestre y una acuática, ¿no, Marina? Tenemos ahora las redes tróficas. Una red trófica, ¿ya? En una red trófica, cada individuo ocupa una intersección entre relaciones tróficas. Pues en la naturaleza, cada organismo suele alimentarse de varias especies durante su ciclo vital. O sea, no es de una sola. No es como decir, ¿no? Profesora, usted solamente va a comer la lechuga y solamente el boquichito. No, no, por eso dice, es una red, porque durante el ciclo vital vamos alimentándonos de varios tipos de especies. Por ejemplo, una lechuza se alimenta de ¿qué? De ratones, pero también se alimenta de reptiles y otro tipo de mamíferos. El ratón se alimenta de semillas, de retoños, también de insectos y otro tipo de animales. Ahora, el conejo solo come zanahoria, no es así. También se va a alimentarse de otro tipo de vegetales, ¿ya? Claro que en los dibujos nos han hecho creer que come zanahoria, ¿no? Pero no es así. Hay muchos conejos que ni siquiera comen la zanahoria, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos observar, ¿no? Observar una imagen de una red trófica. Miren ustedes cómo es que se van a entrelazar estas redes tróficas entre unos a otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la vegetación, ¿ya? Pero ¿quiénes van a estar aquí en esta vegetación? La mariposa, los ratones, la vicuña, el guanaco, la alpaca. Pero ¿quiénes se alimentan de la alpaca? Por ejemplo, el cóndor. Pero el cóndor no solamente puede alimentarse de la alpaca, sino puede alimentarse del puma, también del zorro. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente va a esperar a comer al puma, sino también puede alimentarse de la vicuña. Pero y el puma puede alimentarse de la vicuña. Y el zorro va a comer pehuanaco, va a comer, por ejemplo, la vicuña, puede alimentarse de serpientes, puede alimentarse de ratones. Y las serpientes, la serpiente puede alimentarse, por ejemplo, de ratones, puede alimentarse de las mariposas, ¿no? Me estoy dejándome entender cómo es que una especie va a tener toda una red. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos un solo tipo de alimento, sino inclusive va a influir aquí la época del año para que puedan alimentarse. ¿Queda claro esto de la red trófica? Sí, Miss. Aquí tenemos otro ejemplo de la red trófica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí todos los productores. Estos productores van a ser consumidos, pueden ser consumidos por insectos, estos insectos por la araña, por ejemplo, si acá llega una mosca, una araña se la va a consumir, ¿no? Pero acá tenemos otros como el caribú, el lemming, el tomillo, tenemos por ejemplo el escribano de la POM, pero estos se van a alimentar de quién, de la araña. ¿Quién se va a alimentarse del escribano? El zorro, pero el escribano no solamente lo va a comer la araña, sino va a comerse la mariposa o cualquier otro insecto. ¿Por qué? Porque es parte de su alimentación, ¿no? Pero vamos a tener, por ejemplo, el lobo ártico, pero el lobo ártico pues se va a alimentar casi de todo lo que encuentra.
¿no? Casi de todo lo que encuentra porque necesita sobrevivir. ¿Estamos? Miren ustedes, por ejemplo, el lobo ártico, ¿de qué se va a alimentar? Puede consumirse de caribú, puede alimentarse de plantas, ojo, del leni, puede comer al amiño, puede comer al tomiño, puede alimentarse, por ejemplo, de las aves, puede alimentarse del zorro ártico. ¿Sí? O sea, todo lo que encuentre va a servirle de alimento. Para eso se conoce como las redes tróficas. Entonces, una red va a ser la interacción, ¿no? La interacción de los seres vivos, uno, quién come a quién y finalmente a quién vamos a llegar a parar, ¿no? Por ejemplo, la estrella de mar puede alimentarse del choro, el choro se va a alimentarse del fitoplancton, el erizo, por ejemplo, de algas, el cangrejo se va a alimentarse, por ejemplo, de ciertas lapas, pero aquí tenemos al ave, que es la gaviota, se puede alimentar de los churros, de la estrella de mar, puede consumir el erizo de mar, puede consumir el camarón, ¿no? O sea, diferentes tipos de alimentos. Como les decía, esto va a depender mucho va a depender, por ejemplo, de la estación que se encuentran, porque ellos generalmente, o nosotros también, nos alimentamos de acuerdo a la disposición del alimento. O sea, no tenemos un solo tipo de alimento, porque si fuera así, no podríamos sobrevivir. Si yo solamente me alimentara, por decir, de papa y solo carne de cordero, con lo difícil que es que llegue acá a la región, entonces dejaría de alimentarme, ¿no? Y que por consecuencia me voy a enfermar y voy a morir. No, si no tenemos productos alternativos, ¿no? Por ejemplo, cuando es época de plátano, consumimos plátano. Época de naranja, vamos a hacer jugo de naranja. Época de papaya, vamos a comer papaya. Época, por ejemplo, de zapote, vamos a consumir zapote. O sea, vamos variando. Ahorita se acerca, por ejemplo, la época de mango. Y todos vamos a empezar a consumir mango. O no consumen mango, por ejemplo. Sí, Miss. Sí, Entonces nosotros vamos cambiando en base a la época. Lo propio ocurre con los animales, ¿ya? Van a tener diferentes tipos de alimentos. A eso se conoce como las redes tróficas. Luego tenemos las pirámides ecológicas, que son esquemas que se utilizan para presentar cuantitativamente el flujo de energía en los ecosistemas, que ya lo hemos visto en el tema de flujo de energía, ¿se recuerda? Pero vamos a hacer aquí un recuerdo, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a medir a nosotros cómo es que la energía va a pasar de un nivel trófico a otro, o sea, de un eslabón a otro, ¿no? Desde, por ejemplo, los productores en la base, ¿no? En la base hasta los desintegradores, que va a ser la cúspide, y que va a ir pasando progresivamente uno tras otro, como la energía va a ir, ¿no? De una menor cantidad o de una mayor cantidad va disminuyendo. Por eso se habla que en las pirámides tróficas permiten distribuir, ¿no? Que la energía que se transfiere de un nivel a otro representa una fracción relativamente constante de un 10%. Y ese fenómeno se conoce como la ley del 10. Aquí podemos observar, por ejemplo, tenemos aquí a los productores. ¿Alguien reconoce esta foto? ¿Dónde creen que es? Es por nuestra laguna Yarinacocha. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, al productor. Tenemos a los herbívoros. ¿Cuáles van a ser los herbívoros? Guacamayo, gallito de las rocas, el carachupa, la zarigüeya, el ronzoco, el manatí, el tapir, ¿no? Omnívoros, tucán, perdiz, sajino, ratón, rata, ardilla, cuatí, motelo, sajino, comen de todo. Carnívoros, otorongo, caimán, nutria, garza. Y carroñeros, tenemos el gallinazo, el cóndor de la selva. De un eslabón a otro, ojo, de un eslabón a otro, va a permitir el paso de la energía, ¿ya? Es decir, el paso, ¿cuál es la ley? Del 10%, la ley del 10, ¿no? Y cuando estos mueren, ya los carroñeros mueren, va a haber un proceso de descomposición.
¿Quiénes van a actuar en este proceso de descomposición? Van a ser las bacterias y los hongos que van a permitir que la materia nuevamente se integre al suelo para que nuevamente pueda fluir. Porque esta materia en descomposición, que va a ser la restitución de los suelos, va a permitir que los productores puedan desarrollarse y nutrirse también, ¿ya? Es como en el caso, por ejemplo, bueno, voy a seguir hablando de los mangos, que estamos en la época de mangos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con el proceso de los mangos, ¿no? En los mangos ahorita está en un proceso de fructificación, va a florecer, pero hay ciertos... Profesora, se ha silenciado. Ahora, ¿me entienden? Sí, recién se escucha, se está Ya, escuchando. les decía entonces, en una pirámide alimenticia es posible observar a los productores, ya a los productores, vamos a tener a los consumidores primarios, secundarios, a los superdepredadores, ¿no? Y que estos van a permitir el paso de la energía de un eslabón a otro. Pero la energía solar va a ser captada por los productores, ¿para qué? Para que puedan generar materia orgánica. En la pirámide trófica, ya esta fue diseñada para ejemplificar la transferencia de energía que tiene cada nivel trófico. También ha resultado útil para representar la cantidad de biomasa e individuos que van a constituir el nivel trófico en una comunidad. Por tanto, se proponen 3 tipos de pirámides. Existen las pirámides de energía, que te van a permitir a ti conocer cómo es que la energía, miren ustedes cómo la energía pasa de un eslabón a otro, donde la mayor cantidad de energía se va a concentrar en los productores. Estas imágenes te representan eso. Ya no es que al autor se le ocurrió hacer algo extenso en la primera, luego algo pequeñito, no. Te está indicándote que en la primera eslabón existe una gran cantidad de energía y de esta energía solamente va a pasar el 10% al siguiente eslabón, de esto el 10% y el 10%. O sea, va a pasar al último eslabón una mínima cantidad de energía. Lo propio ocurre con la pirámide de números, ¿no? Lo propio va a ocurrir con la pirámide de números y la pirámide de biomasa. Puede haber una menor cantidad, puede haber un proceso de explosión, aumento, y luego va a haber una disminución también, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 3 tipos de pirámides. En la pirámide de biomasa con niveles invertidos, lo que sucede a veces en estos ecosistemas marinos, va a haber una menor cantidad de productores y una gran cantidad de consumidores primarios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener fitoplancton en menor cantidad, pero va a haber una gran cantidad de zooplancton, ¿no? Va a haber una determinada cantidad de consumidores secundarios y una mínima cantidad de superdepredadores. Tenemos el fito, el zoo, por decir, tenemos aquí en Choveta, y aquí vamos a tener superdepredador en el mar, por ejemplo, el tiburón. Pero no vas a encontrar una gran cantidad de tiburón, vas a encontrar una mínima cantidad, ¿no? Por eso, miren ustedes cómo está diseñado la pirámide. Igual, ¿no? Igual también se da aquí en nuestro medio, ¿no? ¿Por qué estamos deteriorando? Mira, productores existe una determinada cantidad. Tenemos gran cantidad de consumidores primarios. Tenemos consumidores secundarios, el hombre, ¿no? Pero superdepredadores son pocos. O como en el caso de las ratas, ¿no? Están invadiendo. ¿Por qué? Porque sus depredadores de las ratas han disminuido, son pocos. Pero acá tenemos gran cantidad de consumidores primarios. Tenemos la pirámide de energía, se representa la productividad o energía que maneja una comunidad en una unidad de calor, o sea, kilocalorías, ya en kilocalorías.
Estas pirámides de productividad van a disminuir a medida que se pasa de un nivel a otro, o sea, lo que les explicaba anteriormente, ¿no? La pérdida inicia en el proceso fotosintético, pues los productores solo pueden utilizar del 1 al 4% de la energía luminosa recibida para poder transformarlo en energía química. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de una pirámide trófica donde vamos a tener una gran cantidad aquí de productores y tenemos los consumidores, ¿no? Aquí nosotros podemos observar de qué manera se va a almacenar la energía, ¿ya? De qué manera se va a almacenar y cómo se va perdiendo. Por ejemplo, tenemos acá la transmisión al nivel trófico siguiente. ¿Cómo se va a transmitir energía de un nivel a otro nivel? Luego tenemos el almacenamiento en el propio nivel trófico, o sea, cuánto de energía queda en el mismo nivel trófico, ¿ya? Y tenemos aquí la respiración en kilocalorías por metro cuadrado al año, ¿no? Ahí va yendo, va perdiendo. Entonces, poco a poco, como ustedes pueden observar, la transferencia de un eslabón a otro va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo. Por ejemplo, acá vamos a tener, si tenemos los productores que van a producir 10.000 kilocalorías por año, ya por año, a los consumidores simplemente va a pasar, ojo, a los primarios solamente 1.000 kilocalorías por año. A los consumidores secundarios 100 kilocalorías por año. Y al consumidor terciario 10 kilocalorías por metro cuadrado por año, ¿no? Y así sucesivamente va disminuyendo, como ustedes pueden observar. Aquí tenemos un ejemplo de los consumidores. Ya representa, por ejemplo, acá se representa la energía almacenada en cada nivel trófico y que se encuentra disponible para el nivel. Como les decía, aproximadamente el 10%. Tenemos los productores, los consumidores primarios, secundarios y tenemos a los terciarios. Como ustedes pueden observar, simplemente va a pasar del 10% a cada eslabón. En la pirámide de números, ¿no? Cada nivel es proporcional al número de individuos por unidad de especie o volumen que compone la biocenosis o la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener aquí un solo productor. Productor es un solo individuo. Voy a tener consumidores primarios, por ejemplo, 90. Estoy poniendo un ejemplo, los que van a poder alimentarse, ¿no? Y los consumidores secundarios van a ver mucho, ¿ya? Miren ustedes cómo va la pirámide invertida, ¿no? En este caso podemos observar, por ejemplo, con su número de individuos, una gran cantidad de productores, ¿no? Va disminuyendo el número de consumidores, tanto primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Pero acá tenemos número de individuos invertido, como lo que les explico acá, ¿no? Tenemos un solo productor, aquí es posible encontrar consumidores sobre solo este productor. Miren ustedes cómo va a ser la pirámide. En este caso la pirámide es invertida, no es, digamos, como la primera, que es una pirámide ideal, debería ser lo ideal. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, creo que ya estamos en este proceso invertido, porque ahorita vamos a empezar a sufrir escasez de alimento porque existe una superpoblación humana, ¿no? Cada rectángulo debe ser proporcional al número de individuos por unidad de superficie. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá productores, consumidores, primarios, secundarios. Cada uno tiene que ser proporcional. Pero, sin embargo, yo les pregunto, ¿esto se cumple en la actualidad? ¿Se da en la actualidad? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Miss. Ya, les pregunto, ¿esto se da? ¿Se cumple esta relación que nos dicen que de un eslabón a otro hay una gran cantidad de productores y los consumidores van disminuyendo de acuerdo al eslabón? ¿Creen ustedes que se está cumpliendo eso o no? ¿O hay una alteración? Hay una alteración, Miss. Hay una alteración.
¿no? Por eso es que, mire, una alteración en un eslabón de la cadena trófica puede generar catástrofes. ¿Por qué tenemos una gran cantidad de ratas, de roedores? Porque nuestros abuelos, seguramente ustedes han visto si veían a la lechuza o veían al búho, nos hacían perseguir hasta matarlo. Y ellos son los que controlaban a los roedores. Y recuerden que los roedores son principales transmisores de diferentes tipos de enfermedades. Nos pueden transmitir, por ejemplo, la tenia, las riquecias, o sea, bacterias, las pulgas, las clamidias, etcétera, ¿no? Entonces, como ha habido una disminución, ha aumentado la cantidad de roedores. Profesora, Al una igual, pregunta. ¿sí? ¿Y los gatos no le reemplazan a los lechuzas? No, no lo reemplaza, hijo. Porque el gato es doméstico en tu casa, pero en el campo los roedores Ay, arrasan cultivos, hijo. No, o sea, no lo reemplaza. Estamos hablando en condiciones naturales. Por ejemplo, igual en el caso de las serpientes, ¿no? Las serpientes cumplen un papel muy importante en la regulación, por ejemplo, de roedores, porque ellos se alimentan de roedores. Pero como los vamos matando, vemos una serpiente, nos asustamos y la matamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Disminuyendo, porque cada especie tiene un papel, un rol, ya aquí en la cadena trófica. Juega un papel muy importante. El problema es que nosotros vamos alterando y estamos haciendo que haya pues un problema mucho mayor, ¿no? Se genera un problema mucho mayor. Romina, por favor, Romina, Alba, apague su micro. Y se genere los problemas aún, o sea, para nosotros, ¿no? Los problemas para nosotros. Y de acá a unos cuantos años, de repente vamos a tener grandes problemas por la alimentación. Entonces, la pirámide trófica de número invertida, ya con un rectángulo inferior, acá miren ustedes, es invertida, lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Vamos a tener productores de gran tamaño, ¿ya? Pero vamos a tener un solo consumidor. Por ejemplo, un productor, 92 individuos que se consumen al productor y 8 individuos que se van a consumir a los consumidores primarios. Por ejemplo, los pulgones. Ustedes tienen plantas en casa, ¿no? En casita. Voy a poner un ejemplo en las cucarras. Las cucarras por lo general son atacadas por los pulgones en gran cantidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos un solo producto y vamos a tener gran cantidad de productos como una planta. Consumidores, pues van a haber poquísimos, ¿no? Y por eso es que la pobre plantita hace todo lo posible para resistir. Y si ya no resiste, se muere. Entonces, ahí estamos hablando de una pirámide de número invertido. Tenemos la pirámide de biomasa, que son bastante utilizadas, indican la cantidad de materia viva de cada nivel trófico. Es decir, te van a hablar, oye, mira, ¿sabes qué? Acá tenemos fitoplancton. ¿Cuál es la cantidad de fitoplancton que existe? ¿Cuál es la cantidad de zooplancton? ¿Cuál es la cantidad, por ejemplo, de los productores que existen en un ecosistema terrestre? Los herbívoros, los carnívoros, ¿no? Entonces aquí vamos viendo el peso seco por gramo, porque la biomasa se mide en kilogramos. ¿Ya? Eso no olviden, la biomasa se mide en kilogramos. De igual manera, ¿no? Aquí en este gráfico pequeño nosotros podemos observar cómo se está representándose la biomasa orgánica. Generalmente la biomasa, ya la pirámide de biomasa en el mar es invertido, o sea, en la biomasa acuática va a ser invertido, siempre va a haber una menor cantidad de productores frente a los consumidores. En cambio, en el ecosistema terrestre no, vamos a tener una gran cantidad de productores, lo que eso no sucede en los ecosistemas marinos. Y no olviden que la biomasa se mide en kilogramos, en gramos, ¿ya? Acá vemos, ¿no? Cada rectángulo va a tener una superficie proporcional a la biomasa del nivel trófico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, productores de 9.3 por 10 a la quinta gramos por kilómetro cuadrado.
Aquí tenemos consumidores primarios de 3,1 por 10 a la quinta gramos por kilómetro cuadrado. Y así sucesivamente vamos viendo, ¿no? 5, en consumidores secundarios 5 por 10 a la 3 gramos por kilómetro cuadrado. O sea, recuerden que cuando nos hablan de la biomasa o la pirámide de biomasa nos están hablando de kilogramos. No confundirse con la pirámide de energía ni en la pirámide de números. En números nos están hablando de individuos. La pirámide trófica de la biomasa invertida se da en ecosistemas acuáticos, lo que decía hace un momento, ¿no? Hay más biomasa de consumidores primarios que los productores. ¿Estamos de acuerdo? Hay más. El zooplancton acaba de alimentarse del fitoplancton. La pirámide se da invertida siempre, porque va a haber siempre mayor cantidad de zooplancton, ¿no? Si repetimos el estudio poco después, el fitoplancton se habrá reproducido y la pirámide se da nuevamente normal. Pero nuevamente llega el zooplancton, se va a alimentar, va a ser invertido, ¿no? Eso es un ciclo que se va a darse siempre en el mar. Muchísimas gracias, hijos. Hasta aquí avanzamos el día de hoy. No sé si hubiera algunas preguntas, consultas. Miss, disculpe, ¿podría subirlo esa diapositiva a la plataforma? Es que no está, Miss, por favor. Ya, lo voy a subir, no te preocupes, lo voy a subir hoy día. Ya, Miss, gracias. Hoy lo voy a subir, ¿ya?